Hola, soy el pastor maestro Luis Rosas. Te saludo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Estoy aquí desde el sur de Chile para hacerte esta invitación a que tú puedas ver este gran, importante tema de estudio bíblico que tiene que ver en esta ocasión con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y ver todo lo que implica y todo lo que no implica. Estaremos viendo la fecha, el lugar, la circunstancia y veremos si hay viejo pascuero o no, porque aquí en Chile se le llama así, en otras partes se le llama Papá Noel, Santa Claus, y también veremos si hay árbol de Navidad y veremos también el tema del pesebre. Así que este y otros temas estaremos estudiando en esta ocasión y como siempre hacemos en este canal, después de una pequeña introducción, nos iremos directamente al tema. Muy bien, aquí damos comienzo al estudio que vamos a ver en esta ocasión, que se titula El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar como base el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, desde el verso 26 hasta el versículo 31. Lucas capítulo 1, versículo 26 hasta el versículo 31. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el texto. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Amén. Ese es el nombre, Jesús. No sé si usted puede decir ahí junto conmigo, Jesús. Bueno, tenemos que decir que así como el Antiguo Testamento comienza con la creación del hombre a la imagen de Dios, en esta nueva etapa comienza con Dios en la imagen del hombre. El hombre creado a la imagen de Dios fue derrotado por Satanás en un bello jardín llamado el Jardín del Edén, ahí en Génesis capítulo 2. Pero el Dios en forma humana derrotaría completamente a Satanás en el desierto estéril. Anteriormente a esta etapa, las ovejas morían por el pastor, pero ahora el pastor moriría por las ovejas. Ya han transcurrido 400 años, que es el periodo intertestamentario. Es el periodo que está entre Malaquías y Mateo en su Biblia. A ese tiempo se le llama el periodo de silencio, a ese tiempo intertestamentario. Y durante esos 400 años que duró ese tiempo, la voz profética permaneció en silencio y por eso se le ha llamado el periodo de silencio. Pero ahora Dios vuelve a obrar sobrenaturalmente a través del Espíritu de Dios. Y vemos que hay anunciaciones angélicas, manifestaciones angélicas, cánticos proféticos, señales milagrosas. Y se pone en marcha lo que se había predicho a través de las profecías mesiánicas, especialmente en todo el Antiguo Testamento. Es decir, ha llegado el momento tan esperado de la venida del Mesías. La historia de Jesús
comienza con el anuncio de que nacerá un poderoso profeta, el cual será el precursor del Mesías. Nos referimos a Juan el Bautista. Y este llega en un periodo, en un medio muy sombrío, de mucho oscurantismo para la nación judía. Herodes el Grande reinaba en ese tiempo con salvaje tiranía. Y el Imperio Romano oprimía al pueblo bajo la carga de pesados impuestos. Y con todo, la situación religiosa era más lamentable aún, ya que los saduceos rechazaban todo lo sobrenatural, no creían en los ángeles, no creían en la inmortalidad del alma, no creían en la resurrección. Y los fariseos más encima enseñaban el legalismo y la tradición. Y el culto se había degenerado hasta convertirse en un formalismo vacío y en ceremonia sin sentido. Y parecía, ¿y por qué recalco parecía? Como que se hubiera apagado toda chispa espiritual. Sin embargo, Dios siempre ha tenido un remanente. Dios siempre ha tenido pequeños grupos de personas piadosas. Y en ese tiempo de ese grupo había ese remanente que alimentaba sus almas con las promesas mesiánicas y esperaban la consolación de Israel, la redención de Jerusalén. Y vemos entre ellas a personas como Zacarías, que su nombre significa Jehová recordado, a Elizabeth, que significa Dios es mi voto. También vemos a profetas como Simeón, que significa oír, a una profetisa llamada Ana, que su nombre significa gracia. ¿Y qué decir de María y José? Y vemos que el Espíritu Santo comienza a obrar, haciéndoles promesa que los preparen para el gran advenimiento del Mesías. Y vemos que todo comienza con la anunciación a María del nacimiento de Jesús. Eso que leímos en Lucas capítulo 1, del verso 26 en adelante. Y por ser un hecho tan trascendental como el nacimiento del Mesías, sus detalles, que eran de carácter sobrenatural, necesitaban también una aclaración sobrenatural, porque de lo contrario no habrían sido dignos de creerse. Y vemos que con gran dignidad y exquisita delicadeza, Lucas, el médico amado, narra el anuncio del ángel referente al nacimiento de Jesús. Y esta vez no aparece en Jerusalén, capital de Israel, sino en una oscura aldea de Galilea, no en un magnífico templo, sino en un humilde hogar. La predicción encierra la culminación de todas las profecías del Antiguo Testamento y revela el misterio supremo de la fe cristiana, la naturaleza de nuestro Señor, humana y divina a la vez, 100% Dios, 100% hombre. Y vemos ahí que en ese anuncio María se entera de lo que iba a suceder. Recordemos que ella estaba comprometida con José. Y en aquellos tiempos el compromiso duraba 1 año. Y durante ese periodo ellos eran considerados marido y mujer, aunque no convivían. Y el compromiso era tan serio como el matrimonio. Y solo el divorcio o la muerte lo podía disolver. Y el anuncio del ángel le presentó a María un problema delicado. ¿Qué pensaría José de su embarazo? Así que vemos ahí toda una controversia que comienza a darse en María. En Lucas capítulo 1, verso 28 dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces la traducción llena de gracia que se encuentra en algunas versiones de la Biblia insinúa que María es una fuente de gracia. Y esto es algo contrario al sentido de la expresión del ángel, porque María fue alguien que recibió el favor divino. Ella no fue una fuente de gracia para darla o para dispensarla a los demás. La gracia que recibió consistía en haber sido elegida para ser madre del unigénito Hijo de Dios, privilegio singular
que ha hecho de ella la más bendita entre todas las mujeres. Y el ángel le dijo, bendita tú entre las mujeres. No le dijo sobre las mujeres, sino entre las mujeres. En Lucas capítulo 1, verso 47, dice ella, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lo voy a volver a leer, dice en Lucas 1, 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, según Lucas 1, 47, la primera persona que aparece en las Escrituras y que llamó Salvador a Jesús fue su madre María. La propia María fue la primera que llamó Salvador a Jesús. ¿Por qué? Porque María necesitaba la salvación como cualquier otro ser humano, como tú o como yo. Amén. Y vemos aquí el gran privilegio. María concebiría y daría a luz un hijo, a quien pondría por nombre Jesús, el cual significa Jehová es salvación o Jehová es salvador. Nosotros vemos que este nombre es similar a Josué en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vemos que hay dos Josué bien conocidos. Está el capitán que guió a Israel en su entrada a Canaán, y también el sumo sacerdote Josué, que está ahí en Zacarías capítulo 2. Así Cristo es el capitán de nuestra salvación, conduciéndonos a la victoria plena. Y también Él es el gran sumo sacerdote, representándonos ante el trono de Dios. Entonces, este hijo sería el heredero del trono de David, pero no se trataría de un simple rey terrenal adoptado por Dios, sino el Hijo del Altísimo, y su reinado sería sempiterno, eterno, para siempre. Y luego vemos la explicación del ángel. Entonces el ángel le explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella, como la Shekinah, como la nube de gloria que había descendido sobre el antiguo tabernáculo de Israel, y que su hijo sería santo. Esto es, que no iba a heredar la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída, de la que participa todo el resto de la humanidad. Entonces vemos que María iba a concebir por un acto creativo del Espíritu Santo de Dios en su cuerpo, como confirmación de sus palabras. El ángel Gabriel le refirió el milagro ya experimentado por su parienta Elizabeth. Y el nacimiento virginal es un milagro de Dios, que trajo su Hijo al mundo sin ninguna mancha, sin pecado, en su naturaleza totalmente humana. Así dijo el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 2, verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y luego vemos toda la sumisión y la fe de María. En Lucas capítulo 1, en el verso 34, dice que entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Esa fue la pregunta que ella lanzó, que ella soltó, que ella expresó. Y dijo, pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque no hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces aquí comienza a cumplirse la promesa, escuche bien, ella la mujer, en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando todo había fallado, cuando Adán y Eva habían errado y habían desobedecido y habían entrado al pecado, ahí Dios soltó una promesa. Escuche bien, quiero subrayar esa parte, porque esa promesa fue hecha a la mujer. En Génesis capítulo 3, verso 15, cuando Dios dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza. Entonces, estas palabras proféticas son las que hablan
de la derrota final y total de Satanás y de la victoria aplastante de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y estas palabras habían retumbado por siglos en la mente de Satanás. Satanás sabía que Dios iba a enviar a alguien por medio de la mujer que le iba a aplastar la cabeza y que le iba a quitar toda autoridad y poder que él había usurpado y robado a Adán. Dios iba a usar, escuche bien, el vientre de una mujer para quitarle toda su autoridad. Es por eso que el diablo odia a la mujer. Es por eso que a la mujer la han maltratado a través de los tiempos, en diversas regiones, en diversos países del mundo, por el machismo, porque él sabía que la mujer cargaría en su vientre al que le aplastaría la cabeza. Por eso la mujer tiene un vientre, y en ese vientre llevó a Dios, cargó a Dios. Entonces, la mujer carga un propósito de Dios, carga un plan, carga una semilla, carga una bendición de Dios en su vientre. Mujer, si tú tienes hijos, si tú tienes hijas, ellos son la simiente que le van a aplastar la cabeza al diablo. Y si él en algo te dañó, cuando ve a tus hijos, cuando ve a tus hijas, tú debes de decir, estos son los que le van a aplastar la cabeza al diablo. Imagínese el diablo, todos esos años pensando, ¿quién sería esa mujer que cargaría esa simiente que le iba a destruir? Por eso la mayoría de las esposas de los grandes hombres de Dios habían sido estériles, como Sara, como Rebeca, como Elizabeth. Y ahí se activaba lo demoníaco para tratar de impedir que viniera el que lo iba a destruir. Entonces el enemigo como que quiso cubrir cada lado con esterilidad. Por eso, mujer, si tú sufres de esterilidad, debes de saber que tú cargas a un profeta de Dios en tu vientre. Y quizás muchos de ustedes, así como yo, nacimos de una mujer estéril. Así que eso nos convierte en un portador de la autoridad para aplastarle la cabeza al diablo en el nombre del Señor. Y un demonio, quizás, al escuchar estas palabras de parte del ángel Gabriel a María, fue con la noticia, fue con el cuento a Satanás, porque Satanás no es omnipresente, él no puede estar en todas partes, y él no es omnisciente, él no sabe todas las cosas. Y el demonio le dice que hay una mujer llamada María, desposada con José, que le están diciendo que en su vientre va a llevar a uno que se llama Jesús. Y allí le pide seguramente que chequeen en el hebreo qué significa Jesús. Y seguramente asignaron al demonio de duda, y el demonio de duda seguramente fue a verificar y dijo, el nombre Jesús o Yeshua significa Dios es salvación. Y María, ante todo esto, hace una pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y ante esto hay una gran diferencia, escúchenme bien los varones, hay una gran diferencia de cómo reaccionó un hombre, un varón llamado Zacarías, también ante las palabras del ángel, ya que Zacarías no creyó las palabras que portaba el ángel, las palabras que el ángel le habló, no creyó y fue reprendido y quedó con la lengua pegada a su paladar. En cambio María, ante las palabras del ángel, dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y eso significa que ella creyó la palabra. En la Biblia había un montón de referencias de que Dios le había dado hijos, le había dado hijas a muchas mujeres estériles. Y esto Zacarías lo sabía como sacerdote. Y más encima viene el ángel con toda la gloria del cielo, con toda la gloria de Dios, con una palabra para él, y él no la cree, a pesar que lo sabía, a pesar que lo había estudiado en la Biblia, a pesar que un ángel se lo estaba diciendo, se lo estaba declarando, y él no lo cree. Y así muchos todavía no creen, aunque fue Dios el que te perdonó, fue Dios el que te levantó, fue Dios el que te salvó, fue Dios el que te sanó, el que te prosperó, el que te dio una familia, y aún así no creen. Te cambió el corazón duro, te cambió el carácter difícil, cambió tu manera de hablar insolente y atrevida, y aún así no crees. Y cuando Dios quiere levantarte proféticamente, no le crees a Dios, no sientes nada, te da sueño, te da flojera y te da lo mismo. En cambio María,
aunque no tenía un punto de referencia, aunque no tenía una enseñanza, aunque no tenía una palabra, porque nunca una mujer había tenido un hijo sin un hombre. Y quizá hoy día, los que estamos estudiando este tema, no tenemos un punto de referencia, pero igual creemos que seremos sanados, igual creemos que saldremos adelante y que toda nuestra familia se convertirá al Señor. No sé cuántos pueden levantar su mano, cuántos pueden decir amén, cuántos pueden decir gloria al Señor. Una cosa es tener un punto de referencia y otra no tener un punto de referencia, pero a pesar de no tener un punto de referencia, María cree, yo creo y yo también creo que usted está creyendo. Y María dice, pero si puedes explicarme un poco cómo va a ser todo esto. Y cuando ella pide la explicación, en Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En términos modernos la respuesta es, esto se hará de manera sobrenatural, esto se hará de manera milagrosa. El Espíritu de Dios no viene. Si no viene Él, no hay nada sobrenatural. Si el Espíritu Santo no viene, no hay nada milagroso. ¿Cómo va a ocurrir lo que vendrá de parte de Dios sobre tu vida? Va a venir de manera sobrenatural, va a venir de manera milagrosa. No sé cuántos ya lo están percibiendo, cuántos ya lo están sintiendo. Si estás esperando que todo se haga de manera natural, convencional, eso significa que ya perdiste el milagro. Entonces, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a dar? Todo se va a dar de manera sobrenatural. Di sobrenatural. Di de manera milagrosa. Sí se va a dar. Lo que no se entiende hasta el día de hoy, de lo que yo no entiendo, es que haya tantos hermanos, tantas hermanas, tantos predicadores, tantos pastores, tantas congregaciones que no creen en lo sobrenatural, viendo que el nacimiento de nuestro propio Señor Jesucristo fue sobrenatural y aún así no creen en lo sobrenatural. ¿Cómo es posible que algunos crean en Jesús, quien los salvó, quien los perdonó y no crean en lo sobrenatural de Dios? Así que tú enfócate en lo sobrenatural, en lo milagroso de Dios y deja de hacer las cosas en tu fuerza, deja de hacer las cosas en tu capacidad. Y comienza a creer que el Espíritu de Dios vendrá sobre tu vida de manera sobrenatural. Dilo, de manera sobrenatural, de manera milagrosa, sobrenaturalmente. Dios va a arrancar a tus hijos de la droga, del alcohol. Y sobrenaturalmente, milagrosamente, Dios te va a dar un trabajo y va a ser un buen trabajo. Y sobrenaturalmente Dios te va a llevar hasta el ministerio. El sello de todo esto será sobrenatural, será milagroso. Y así María se llega a considerar ante todas estas cosas como una esclava del Señor, como una sierva del Señor. Y demuestra que ella está dispuesta a obedecerlo en todo. Aunque sabía, escúcheme bien, que estaría expuesta a los chismes, a los cuentos, al mal entendido de su novio y de su familia, incluso a un posible repudio por parte de él. Sin embargo, los que confían en la palabra de Dios, los que confían en la promesa de Dios, se someten a su voluntad y miran más allá aún de lo oprobio y la vergüenza, y así alcanzan por la fe la gloria venidera. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y luego viene el anuncio del ángel a José. Ahora estamos en Mateo capítulo 1, desde el verso 18 al 20. ¿Qué dice Mateo capítulo 1 del verso 18 al 20? Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿cómo llamarás
Su nombre, Jesús. Diga junto conmigo, Jesús. Entonces, el relato de Mateo en cuanto al nacimiento de Jesús es completamente independiente del relato de Lucas, porque Lucas narra la historia desde el punto de vista de María, mientras que Mateo lo hace desde el punto de vista de José. Y sin embargo, ambos evangelistas concuerdan en atribuir la concepción, el nacimiento de Jesús a la obra del Espíritu Santo en María. Y nosotros vemos aquí que José es un hombre obediente. José es un hombre que no cuestiona. José es un hombre de madurez espiritual, al igual que Pablo, al igual que David. Es un hombre de fe, es un hombre que se deja guiar por Dios. Y no transcurre mucho tiempo antes de que José observe que María está encinta. Y como están desposados, llega a considerar la infidelidad como adulterio. Y podemos imaginarnos la desilusión y la pena que siente José. Pero como es un hombre bondadoso y ama realmente a María, amén, él no quiere armar un escándalo. Y resuelve separarse secretamente de su prometida. Pero en ese momento de angustia, de pena y de tristeza, el Dios bueno interviene, enviándole un ángel que le hablara en sueño y que le aclarara la situación. Y con profundo respeto y delicadeza, el ángel le revela a José el secreto, el misterio. Porque José pensaba repudiar a la futura madre del rey, y el ángel se dirige a él llamándolo José, hijo de David, lo cual hace hincapié en el linaje real y mesiánico del futuro padre legal de Jesús. María dará a luz un hijo, y José le debe de poner por nombre Jesús. Amén. No sé si puede decir de nuevo conmigo, Jesús. Entonces, este había sido el nombre, ¿no es cierto?, del gran capitán del ejército de Dios, Josué, el sucesor de Moisés, que había conducido al pueblo a través del Jordán y había conquistado Canaán. Sin embargo, este nuevo Josué sería más que un libertador militar y político, porque su misión no sería librarnos simplemente de la opresión política y económica, sino salvar a su pueblo de sus pecados, es decir, de la culpa y del poder esclavizador de su maldad. Entonces debemos admirar la obediencia inmediata de José, porque se cuidó de mantener pura su relación con María. Y Mateo 1:24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor la había mandado y recibió a su mujer. Tenemos que saber que en la Biblia existen 4 maneras de recibir un cuerpo. Sin un hombre ni mujer, como lo recibió Adán. Con un hombre, pero sin mujer, como Eva, hecha de la costilla de Adán. Con un hombre y una mujer, como nacemos todos nosotros los seres humanos. Y con una mujer, pero sin un hombre, como nació Jesús, teniendo una madre humana, pero no un padre biológico. Entonces era muy importante que naciera de una virgen, para que pudiera tener una naturaleza humana, pero sin pecado, y concebido por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, verso 22 dice, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y luego de esto, después de que nació Jesús, en este caso de María, José y María llevaron una vida conyugal normal y tuvieron varios hijos. Tuvieron a Jacobo, tuvieron a Simón y tuvieron a Judas. Y Jacobo es Santiago, el que escribió la epístola de Santiago. Y Judas, Judas es el que escribió la epístola de Judas. Y además la Biblia dice que tuvieron hasta algunas hijas. En tercer lugar vamos a ver el lugar, la circunstancia y la fecha del nacimiento de nuestro Señor. Estamos ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Y vemos que solo Lucas nos proporciona datos históricos, porque él es un historiador. Él es muy meticuloso como médico. Amén. Y menciona personajes, lo cual nos permite fechar de manera aproximada el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, menciona estos sucesos no tanto para darnos la fecha del nacimiento del Señor,
sino para explicar por qué sucedió en Belén y no en Nazaret, el pueblo de José y María. Porque solo una necesidad legal pudo hacerle emprender un viaje así, en tales circunstancias. Pero de este modo se ve cómo el emperador del mundo en ese tiempo estuvo inconscientemente relacionado con el cumplimiento de la profecía divina concerniente al Salvador del mundo. El Imperio Romano en ese tiempo exigía a todos los pueblos vasallos una contribución y la prestación de servicio militar cuando fuera necesario. Entonces, este tributo y la necesidad de hacer listas de reclutamiento exigían que se hiciesen censos con frecuencia. Y puesto que los judíos estaban exentos del servicio militar, el censo solamente tenía que ver con los impuestos como razón de ser. Y el empadronamiento fue ordenado en los últimos años de Herodes el Grande, que murió por ahí por el año 4 a.C. Por consiguiente, el censo se desarrolló durante ese año, lo que significa que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo pudo haber sido entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo. De todos los profetas que hay en la Biblia, si nos preguntamos quién era realmente el que sabía dónde iba a nacer el Señor, bueno, Mateo capítulo 2, verso 6 los dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, esas palabras proféticas están fechadas entre el 738 y el 698 a.C. y son las palabras proféticas del profeta Miqueas. Y el profeta que sabía cuándo el Mesías iba a nacer, ese era Daniel, el profeta Daniel, tal como él lo habla en Daniel capítulo 9, verso 25. En Daniel capítulo 9, verso 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Pero habla desde la salida hasta el Mesías príncipe. Entonces, para nosotros 70 semanas son 490 días, pero así no se cuenta en la Biblia. Entonces nosotros vemos que no hay 490 días desde que Esdras, Nehemías y Zorobabel comenzaron la reconstrucción de Israel hasta Cristo, sino que hay muchísimo más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos que entender es que la forma de contabilizar el tiempo en la Biblia no es la misma forma que nosotros la contabilizamos. Partimos de la base que el actual calendario no es el calendario bíblico. Nuestro calendario actual fue un calendario mandado a hacer por un papa llamado Gregorio, y por eso al calendario actual se le llama gregoriano. Con un año que dura en torno a lo que tarda la Tierra de pasar por todas las estaciones, que es alrededor de 365 días. Mientras que el calendario bíblico es un calendario basado en la luna y tiene 360 días. El calendario bíblico un día comienza al ponerse el sol. Amén. Ya en la tarde, 6, 8 de la tarde, ya es otro día. Para nosotros, a las 24 horas, 1 minuto, comienza el otro día. Entonces se da cuenta la cantidad de desajuste que se ha dado en el tiempo. Entonces cuando el hombre se sale de la palabra, es un lío. Y por eso es que nada encaja con nada. Y muchas personas han tratado de poner fechas y todo ha terminado en un desastre. Entonces todas las profecías de la primera y de la segunda venida de Cristo están basadas en el calendario bíblico. Tenemos que saber que Jesús no nació el 24 de diciembre. ¿Por qué? Porque a partir del año 400 después de Cristo, alguien dijo que Jesús había nacido el 24 de diciembre porque ese era el día más pagano del año, el peor día de todos los días. Entonces dijeron que ese día tan terrible, ese día tan pagano, dijeron ellos, lo vamos a cristianizar. Y vamos a decirle al mundo que el Mesías nació en ese día.
y para que en vez de adorar al sol, la luna y todas las cosas que adoraban, adoren a Jesús. Y así se instituyó esa fecha. Pero Jesús no nació en esa fecha. Jesús nació entre los meses de septiembre y octubre. Y luego Dionisio el Exiguo, un religioso de Roma, por allá en el siglo VI, calculó el nacimiento de Jesús en el año 1 después de Cristo. Y de ahí comenzó este error. Y hoy en el 2021 ya estamos en el año 5782 en el calendario bíblico. Amén. Las diferencias. Y puesto que no sabemos, bueno, el día exacto, ¿no es cierto? El 24 o 25 de diciembre es una fecha tan buena como cualquier otra para recordar el Verbo eterno que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Y según, bueno, lo acostumbrado, en el empadronamiento, todas las personas que residían fuera de su distrito de origen tenían que regresar a la ciudad original de su familia para inscribirse. José, que vivía en el pequeño pueblo de Nazaret en Galilea, tuvo que viajar a Belén de Judea, ya que pertenecía a la casa y a la familia del gran rey David. Y viajaron, escúchenme bien, unos 120 kilómetros, un viaje que dura unos 3 días, con María a punto de dar a luz. ¿Se imagina lo que significa ese viaje? Entonces debe haber sido un viaje muy penoso, porque su esposa María estaba esperando un hijo de un momento a otro, pero él tenía que ir y ella no podía quedarse sola allá. Y fue allí en Belén donde nació Jesús, ahí en Betlehem o Belén, aquella antigua población donde habían tenido su hogar Ruth, Noemí, el rey David, y se hallaba ahora rebosante de gente que había venido para ser empadronada, tal como ellos. Por tanto, los dos esposos tuvieron que contentarse con encontrar refugio, ¿no es cierto?, en un establo, excavado probablemente a la ladera de una colina. Y todo esto indica oscuridad, pobreza, incluso rechazo, porque la Biblia dice que no había lugar para ello en el mesón. Y así fue como el rey sacerdote vino en humildad para compadecerse de los pobres, de los débiles y despreciados. Que Jesús naciera en Belén estaba ordenado por Dios mucho antes que César, el emperador, el César Augusto, dictara su decreto. Y así vemos el punto 4, los ángeles y los pastores. Estamos ahí en Lucas, capítulo 2, del verso 8 en adelante. Dice Lucas que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Bueno, ya vemos que tenían gran temor, por eso le dijo, no temáis. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces, mientras los sacerdotes y maestros y doctores de la ley dormían, un ángel del Señor se le apareció de repente a unos humildes pastores que cuidaban ovejas en las largas horas de la noche. Y el ángel le anunció gozosamente el nacimiento del Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra Cristo en hebreo significa Mesías, que significa el ungido. En el Antiguo Testamento eran ungidos con aceite los sacerdotes y los reyes, como preparación para esa misión especial. Y este era un acto simbólico de la unción del Espíritu Santo. Sin embargo, el Cristo no sería un ungido, sino el ungido, con mayúscula. Y el ángel dijo que les anunciaba nuevas de gran gozo, dándonos así la nota de alegría que caracteriza al Evangelio de Cristo desde el principio. En aquella época hay que entender nosotros cuando leemos lo que sucedía en aquel tiempo, porque nosotros con una imagen occidental, con una idea latina, nosotros que está metida en nuestra cabeza, cuando nos imaginamos a Jesús en el pesebre, nos imaginamos a Jesús ahí y alrededor, no sé, lleno de animales, una vaca, un camello, un burro, no sé.
Pero Lucas nos da el detalle de que no hay animales alrededor del pesebre, así que sáquese esa imagen. Porque un judío jamás en la vida dormiría junto o en medio de animales. Así que sáquese esa idea de los animales alrededor del pesebre. Los judíos son tremendamente escrupulosos frente a eso. Entonces, para ellos jamás los animales conviven con los hombres, ni los hombres conviven con los animales. Jamás. Así que nos han vendido un gran cuento, y lo peor de eso es que lo hemos creído. ¿Y por qué? Por no leer la Biblia y por no leerla bien. Amén. Y luego viene la adoración de los magos, porque así dice la Reina Valera, pero realmente ellos eran sabios. Y ahí en Mateo capítulo 2, en los primeros 3 versículos dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Verso 10 en adelante. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presente oro, incienso y mirra. Entonces, esta historia se encuentra solamente en Mateo. No se encuentra en el Evangelio de Marcos, no se encuentra en el Evangelio de Lucas, ni mucho menos en el Evangelio de Juan. Y vemos que ellos vienen desde muy lejos con un propósito de adorarle, de reconocerle y de presentarle sus obsequios, sus ofrendas, sus regalos. Y lo primero que tenemos que entender es que estos magos no practicaban la magia. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, en la NBI, el mismo pasaje, y se nos va a aclarar mucho más el pasaje. Capítulo 2 de Mateo, en el verso 1, dice: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Entonces ahora se nos queda más claro que eran unos sabios y no unos magos, porque nosotros cuando leemos la Reina Valera que eran unos magos, pensamos que de dentro de un sombrero iba a salir un conejo. No, sino que no eran magos, eran sabios. Entonces vemos que ellos venían a adorar al Señor. Entonces en la Biblia, todo aquel que adora al Señor es considerado por Dios una persona sabia. Si tú adoras a Dios, Dios te considera como una persona sabia. Amén. Y la Biblia nos dice de dónde vinieron. Amén. Pero no nos dice cuántos vinieron. Por eso los pastores tienen que escuchar este tema, porque en sus congregaciones muchas veces en esta fecha se hacen, en este caso, obras de teatro. Amén. Y nosotros vemos que en la tradición católica apostólica romana siempre aparecen 3. Y hasta con nombre. Le han puesto el nombre de Gaspar, Melchor y Baltasar. Y algunos dicen que eran 2 blancos y 1 moreno. Pero hemos leído el texto bíblico y no nos dicen cuántos eran ni cómo se llamaban y si eran blancos o eran morenos. El hecho de que trajesen 3 regalos no significa que fuesen 3 personas. Entonces las tradiciones no siempre tienen respaldo en la Escritura, en la Biblia. Al menos por el texto bíblico sabemos que no era 1, pero podían ser 2, 3, 10, 20, podían ser muchos. Entonces existe un peligro cuando nos inventamos ciertas cosas y creemos en ellas y comenzamos a creer en mitos, en fábulas, en cuentos. Entonces algunos han querido explicar esto de la siguiente manera, que los 3, según ellos, representan a los 3 continentes conocidos en aquel tiempo: Europa, Asia y África. Pero tampoco hay base bíblica para decir y para creer eso. Lo que sí nos dice el texto bíblico es que estos sabios todos vinieron del mismo sitio, y no uno de acá y otro de por allá. No, ellos venían juntos y con un mismo propósito y dirigidos de la misma manera. Y no fue que uno tuvo un sueño y que al otro se le presentó un ángel y que otro tuvo una visión. No, no fue de esa manera. Todos vinieron del oriente. Pero tampoco sabemos con exactitud de qué parte vinieron. Probablemente eran pertenecientes a una
clase sacerdotal de Medio Persia. Y quizás ellos eran astrónomos, estudiosos de las estrellas. Entonces, esto ocurrió, escúcheme bien por favor esta parte, entre los 40 días del nacimiento del Señor y los 2 años. Entonces, cuando ellos llegan ante Jesús, ya no vemos que está José, solamente está María. Está María y el niño. Amén. Y ya no está José. Y el niño, escucha bien, ya no está en un pesebre, sino que está en una casa. Por ejemplo, mire, cuando leemos en Mateo 2:11, dice, y al entrar en la casa, ¿dónde entraron? En la casa. Entonces, cuando se hace la obra de teatro, y cuando usted observe un pesebre, mire si el pesebre está de acuerdo con lo que dice el texto bíblico. Amén. Dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Escúcheme bien, hay que leer muy bien. Dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Entonces ahí vemos que no estaba José, solamente estaba el niño Jesús y María. Y luego dice, y postrándose, lo adoraron. Entonces ese lo es muy importante, porque no dice la adoraron. Si hubiera dicho la adoraron, eso significaría que adoraron a María. Pero dice lo adoraron. Es decir, adoraron a Jesús y no a María. Tampoco dice los. Significaría que adoraron a Jesús y María, o a María y a Jesús. Pero el texto dice lo adoraron. Es decir, adoraron a Jesús y no a María, o no a los dos. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Entonces estos sabios orientales que estudiaban las estrellas y procuraban entender los tiempos eran gentiles llamados especialmente por Dios para venir y rendirle culto, homenaje al recién nacido rey. Entonces estos sabios representan más que los primeros frutos de la gentilidad y nos señalan que en el mundo hay corazones hambrientos, sedientos, insatisfechos, que anhelan un Salvador divino y que están dispuestos a seguir incluso aquellas señales imperfectas y tenues que los puedan llevar, ¿no es cierto?, hasta el lugar donde está aquel que quieren adorar. Amén. Porque vemos que aunque tenían poca luz, procedieron según esa poca luz que tenían y emprendieron viaje en busca de aquel de quien habían tenido noticia. Y como eran sabios, eran investigadores sinceros de la verdad, y ni la distancia ni las dificultades significaron mucho para ellos. El viaje de Jerusalén o hasta Jerusalén fue una marcha de centenares de kilómetros, y gran parte fue realizada a través de muchos lugares muy difíciles, como la montaña o áridos desiertos. Y nosotros vemos aquí como enseñanza que la adoración comienza cuando nos preparamos para llegar a su presencia. En Mateo 2, capítulo 2, verso 2, dice que ellos lo primero que preguntaron fue ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, se cree que como mínimo ellos demoraron en este viaje para llegar ahí donde estaba Jesús. Ellos demoraron 1 año o 2 años. Entonces, para entender esto debemos fijarnos en el contexto. Entonces, la gran mayoría en el mundo, incluso cristianos creyentes evangélicos, piensan que todo esto fue más o menos así. Más o menos así se lo imaginan, como yo le voy a decir. Ellos ven al niño Jesús en una cuna, a los padres a los lados, es decir, a María y a José, y en los animales alrededor, un camello, una vaca, ¿no es cierto? Y allí aparecen los sabios del oriente con sus presentes, con sus regalos. Y así lo representan en un pesebre o en una obra de teatro. Y esta es la imagen que la mayoría de la gente tiene, incluso creyentes evangélicos. Pero tenemos que saber que no es así, porque esto es rotundamente falso. Escúcheme bien, hasta el Papa Ratzinger dijo que eso era mentira y que no fue así. Imagínense. Entonces, cuando leemos el texto, en Mateo 2, verso 11, dice, y al entrar en la casa, escuchó bien, dice, y al entrar en la casa.
Entonces no importa la versión de la Biblia que leas, todas dicen lo mismo, al entrar en la casa. No dice al entrar en un establo, porque eso fue anterior, eso ya pasó, eso fue temporal. Entonces cuando Herodes manda a matar niños menores de 2 años. Y esto quiere decir que ya habían pasado como 2 años. Entonces los que sí vieron prácticamente en pañales recién nacido al niño Jesús fueron los pastores. Los pastores fueron avisados por ángeles del nacimiento del Señor, pero los sabios no, porque ellos fueron dirigidos por una estrella. Entonces la pregunta es, ¿cómo entendieron estos sabios que eso significaba que el Mesías había nacido? Porque ellos pudieron haber malinterpretado el tema o la señal. Porque en ese tiempo, igual que ahora, había mucha idolatría y se adoraba a la luna, al sol, la estrella. Y cuando nació un niño, los sacerdotes, trataban de interpretar el destino de ese niño, esa niña, a la luz de los astros. Entonces, ¿cuánta gente ha quedado marcada de por vida por la visita a algún astrólogo, tarotista, hechicero, macumbero, adivino, brujo? Y aunque esa palabra sea falsa, y ese pronóstico también, la persona aún así lo cree. Y esa mentira, la persona le da fuerza. Y el diablo, se mueve en medio de la mentira, porque él es padre de mentira. Y si la verdad de Dios no te hace libre, esa mentira te esclaviza, te oprime y te mata. Pero en el caso de estos sabios, ellos interpretaron correctamente la señal y se pusieron en marcha. Y ellos venían buscando a Cristo Jesús. Entonces la adoración se inicia con un deseo de su presencia en nuestra vida, y ellos tuvieron que subir por colinas, por montañas, atravesar desiertos para encontrar a Cristo Jesús. Recorrieron más o menos como 1500 kilómetros y como mínimo demoraron entre 1 año y 2 años. Comparado con lo que hicieron estos hombres, que pocos son nuestros esfuerzos para adorar al Señor. Porque cuando vamos al culto, nos quejamos de la duración del culto, que es muy corto, que es muy largo, que hace mucho calor, que hace mucho frío, que el sonido no está bien, y cuando cantamos con desgano, no nos concentramos ni en lo que cantamos, a veces llegamos tarde, si es que llegamos, no preparamos nuestra ofrenda, y cuando llegamos, si es que llegamos cansados y con sueño. Y a veces no encontramos ni la Biblia para llevarla. Y salimos corriendo y ni siquiera nos detenemos unos segundos antes de salir para llegar con la mejor disposición para adorar y buscar al Señor. Y luego nos quejamos de que los cultos están muy desanimados. Entonces, qué diferente sería nuestra actitud de adoración si nos acercáramos a la adoración con una disposición de buscar realmente su presencia. Y los sabios, cuando llegan ante el rey Herodes, le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces ellos le están haciendo una pregunta a un rey, no un esclavo, no un servidor, allí en el palacio, ahí en el Herodión. Y le están preguntando al rey, que supuestamente es el rey de los judíos, y ellos reconocen que con el que están hablando no lo es. Y por eso se produjo una consternación. El rey se turbó y se turbó todo Israel. Y todos comenzaron a preguntarse de qué están hablando, de qué se están refiriendo. Había nacido el Mesías, profetizado por siglos, y nadie se había enterado. Y de él profetizó Isaías, de él profetizó Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, y nadie se había dado cuenta. Y qué terrible es cuando sucede eso. Porque Dios puede estar haciendo muchas cosas en medio, entre nosotros, y nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta que es el Señor. Y muchas veces nosotros atribuimos las cosas, las atribuimos a la casualidad, a las coincidencias, a la suerte o al destino. Pero el que tiene el dominio y el control siempre es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué contraste entre estos gentiles, a quienes los judíos los consideraban perros, porque así los llamaban, y los dirigentes religiosos de Jerusalén, que ellos sabían en qué lugar iban a nacer el Mesías, y sin embargo no estaban dispuestos a recorrer 10 kilómetros, porque habían 10 kilómetros que los separaban de Belén para poderlo encontrar y adorarlo. Entonces, con frecuencia, aquellos que gozan de los mayores privilegios espirituales
muchas veces se convierten en los más indiferentes. Muchas veces los que viven más cerca del templo son los que llegan más tarde. Y los que viven más lejos son los que llegan más temprano. Entonces la visita de los sabios es una indicación de que los gentiles un día adorarán al rey cuando el reino se establezca sobre la tierra. Y su experiencia es una buena lección en cuanto a hallar la voluntad de Dios, porque ellos siguieron la luz que Dios les dio, confirmaron sus pasos por medio de su palabra y obedecieron sin cuestionamiento, y el Señor los guió en cada paso del camino. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y la única manera de salir librados de toda esta comercialización de la Navidad es recordando a quién ha nacido y el significado de su nacimiento para su vida. La realidad de la Navidad está directamente relacionada con nuestra búsqueda de su presencia, tal y como lo hicieron los sabios de Oriente hace mucho tiempo. Y si no nos entusiasma verdaderamente su llegada en esta Navidad, lo más seguro que tampoco Él esté llegando a nuestra vida diariamente. Y vemos que la adoración continúa cuando nos postramos ante el Rey. Porque el texto dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Entonces, la adoración tiene dos grandes enemigos, el orgullo y la indiferencia. Por eso algunos dicen que, no sé, en muchas congregaciones hay muchos gallos, porque los gallos no doblan las rodillas. Entonces, el orgullo y la indiferencia impiden la adoración. Intentan exterminar la adoración en una persona. Así que venza el orgullo, venza la indiferencia, hágalo en el nombre del Señor. Entonces la adoración nunca llega a ser una realidad hasta que reconocemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Entonces la imagen de estos hombres ilustres postrados ante Jesús es un retrato de lo que es la sumisión y de lo que es la humildad. Y es posible prepararse para la Navidad de acuerdo con las maneras tradicionales. Porque podemos colocar foquitos, luces, guirnaldas, adornos, chiches y comprar regalos para nuestros familiares. Sin embargo, no existe adoración hasta que nos inclinamos ante Él en completa sumisión a su voluntad para nuestra vida. Así que permita que esta verdad penetre en su mente, en su corazón, en su vida. Este tiempo en Navidad es excelente para revisar el grado de sumisión a la voluntad de Dios que se expresa en una obediencia constante y gozosa de todos sus mandamientos. Y finalmente vemos que la adoración se afirma cuando entregamos nuestros tesoros. Dice, y abriendo sus tesoros, les ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Amén. El oro nos habla de la deidad. El incienso nos habla de su humanidad. Y la mirra nos habla de sus sufrimientos. Entonces jamás de los jamases, alguien se presentaba delante de un rey con las manos vacías. Porque esto era considerado un insulto, era considerado una provocación, era no reconocerle. Y yo sé que hay por ahí una canción muy bonita. Bueno, es bonita, pero no es bíblica. Dice, vengo ante ti con las manos vacías. Amén. Es bonita, pero la cantamos o se cantó, aunque no debería cantarse más, amén, porque no es bíblica. Porque nadie debe presentarse ante el Señor con las manos vacías. Y por eso ellos vinieron con muchos presentes. No sé si usted alguna vez ha considerado los presentes, los regalos que estos hombres trajeron, porque no se trataban de simples moneditas. Amén. En realidad se trataba de regalos valiosos, una fortuna, regalos costosos. Eran tesoros de sus corazones que fueron presentados al rey recién nacido. Y cada regalo no solamente era de gran valor financiero, sino que simbolizaba la grandiosa y poderosa naturaleza del rey al que se le estaba ofreciendo. Y con estos presentes pudieron sobrevivir José, María y Jesús en un país extranjero en medio del peligro cuando tuvieron que ir a Egipto. Y de esa manera hemos visto a través de este tema que nuestro Señor se dio a sí mismo. Comenzó con su nacimiento y probó totalmente cuando se entregó en la cruz del Calvario. Y hasta el día de hoy Él continúa ofreciéndose a sí mismo, a toda la humanidad, a todo el mundo. Él es el regalo de Dios para la humanidad,
porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado, amén, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros entregamos los tesoros de nuestro corazón a quien le hemos entregado nuestro corazón. Pero esto nos lleva a un problema que puede causarnos confusión. ¿Qué le podemos dar a Cristo como regalo de Navidad? ¿Qué se le puede dar a alguien que es dueño de la tierra, del mundo y de su plenitud y de los que en él habitan? ¿Qué le podemos dar a aquel que es dueño de la plata y del oro del mundo? ¿Qué le podemos dar para mostrarle nuestra devoción? Entonces vemos que Él se hizo pobre para que fuésemos ricos. Murió para que pudiéramos nacer de nuevo. Se hizo siervo para que fuéramos herederos. No tuvo hogar para que el día de mañana tengamos una mansión celestial. Padeció hambre para que fuésemos alimentados. Tuvo sed para que en nosotros corrieran ríos de agua viva en nuestro interior. Fue abandonado para que nosotros nunca estuviéramos solos. Fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justos. Murió para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna. En resumen, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos son sanados, los muertos se levantan, los endemoniados son libres y los perdidos son salvos. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entonces, en conclusión, hemos visto que hay que leer la Biblia, hay que leerla bien y hay que estudiarla más. Y que hay que prestar más atención a lo que la Biblia dice, y no a la tradición, y no a las películas, y no a los cuentos. Así que pregúntate, durante esta Navidad, ¿se escucha la palabra de Jesús? Bueno, yo quiero decirle que en este momento no se escucha por ningún lado, porque de lo único que se escucha hablar es de Papá Noel, el viejo Pascuero, Santa Claus. Amén. Pero tenemos que saber que el único santo es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Árbol de Navidad, luces, cinta, chiche, muñeco de nieve, regalos, comida, bebida y hasta duende le han agregado. Entonces la fiesta en torno a quién es. ¿Quién es el verdadero protagonista de la historia? ¿Un viejo gordo vestido de rojo? ¿De dónde salió? ¿De dónde viene? ¿Qué tiene que ver con la Navidad? Recuerde, el gran protagonista de la Navidad no es el viejo Pascuero, ni el árbol de Navidad, ni siquiera los regalos. El protagonista principal se llama Jesucristo, nuestro Señor. Y a Él sea toda gloria, toda honra, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Muy bien, este ha sido en esta ocasión el estudio bíblico que hemos podido ver. Yo le agradezco al Señor que usted haya sido parte de este gran tema de estudio bíblico. Espero también que haya sido edificada su vida. Y si no te has suscrito a este canal, te pido que lo puedas hacer, así como también te pido que me puedas dar un like y si quieres, si puedes, puedas dejar un mensaje de edificación para la gloria del Señor. Y si Dios así lo quiere, nos estaremos viendo pronto con otro gran tema de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga. Amén.